¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy queremos presentarte algunos de los proyectos que nos tocó realizar durante el año pasado, que fue el 2021. ¿Nos acompañas? Vamos a empezar por ver los proyectos que realizamos este 2021. Este proyecto es de una casa de campo que se realizó a las afueras de la ciudad del área metropolitana. Como pueden ver, es una casa de fin de semana, tiene un área de palapa, su alberca central, su área de estacionamiento, tiene una pequeña cancha de fútbol y tiene un área de fogata. Por aquí podemos ver lo que es parte de la fachada. Tiene 3 recámaras y tiene un área de sala comedor interior, una pequeña terraza. Aquí podemos ver lo que es parte del área del asador, tiene su barra, su tarja, su hielera. Por acá podemos ver una vista desde el área del fogatero. Esta área del fogatero pues va a ser muy interesante para las personas que utilicen esta construcción. Aquí vemos otra vista en donde vemos que en la parte central se ubica la alberca y alrededor de ella están todas las demás áreas. Pasemos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto que nos tocó realizar es el proyecto ejecutivo de una pequeña casa habitación. Aquí estamos viendo parte de lo que es la fachada. Por aquí vemos unos detalles interiores. Es una casa pequeña, no es una casa muy grande. Aquí vemos otra perspectiva de la fachada. Aquí vemos un pequeño diseño de jardín que realizamos. Aquí están las recámaras, las cuales tendrán vista a este jardín. Vamos a pasar al siguiente proyecto. Este es otro proyecto que nos tocó realizar. Es un proyecto de una casa habitación. Aquí estamos viendo lo que es el diseño de la fachada. No les presentamos el proyecto porque si no este video se haría muy largo. Este es otro proyecto. Este sí fue únicamente un diseño de fachada. El cliente ya tenía su proyecto, solamente nos pidió que le hiciéramos el diseño de la fachada con este estilo de losas de aguas. Aquí vemos otra perspectiva y aquí vemos una vista frontal. Esta fue otra fachada que nos tocó realizar, una casa de 2 pisos. Por aquí podemos ver otras imágenes de esta fachada, una imagen nocturna. Aquí vemos otra toma de la propuesta nocturna. Este también es un proyecto ejecutivo que nos tocó realizar. De igual forma no les presentamos todo el proyecto por cuestiones de tiempo, pero aquí podemos ver parte de la fachada. Es una casa de 2 pisos. Originalmente estaba pensada en 3, pero se redujo a 2. Y es un proyecto de aproximadamente 250 metros cuadrados de construcción. Aquí vemos otra toma. Como les comento, estaban pensados 3 pisos, pero al final se optó por 2. Vamos a pasar a los siguientes proyectos. Este es un proyecto interesante que tuvimos la oportunidad de realizar el año pasado. La verdad es que no lo queríamos tomar porque somos enemigos de diseñar espacios tan pequeños. Estos microdepartamentos se realizaron en una medida de 4 metros por 3 metros y como puedes ver cabe lo mínimo indispensable. Está la puerta de acceso, tiene una barra en donde hay una parrilla, una tarja, un escritorio, la cama con su buró y su baño, y es todo lo que cabe. Sorprendentemente sí se acomoda muy bien para una persona. Vamos a ver por aquí algunos detalles exteriores de cómo se acomodarían estos micro departamentos. Vamos a pasar al siguiente proyecto. Este diseño es de una quinta para eventos.
que tiene una capacidad aproximada para 150 personas. Va a ser una quinta abierta. Aquí podemos ver, va a tener un área de una alberca muy grande. Allá al fondo podemos ver lo que es el área de mesas. Aquí vemos un detalle, pues no es interior porque en realidad está abierto. Aquí podemos ver un detalle del acceso. Vamos a pasar al siguiente proyecto. Este es otro proyecto de una quinta para renta. Fue el año de las quintas. Todo el mundo quiso realizar proyectos de quintas, tal vez por el tema de pandemia. Aquí estamos viendo la propuesta del área del asador. Por aquí estamos viendo una vista del área de la alberca. Aquí podemos ver lo que es el área de los baños. Esta es una quinta para renta. Aquí vemos otra perspectiva. Aquí podemos ver una toma en donde apreciamos todo lo que es el área de mesas, el área de asador. Al fondo se ve la alberca. De nuevo el asador. Otra toma de la alberca. Y aquí podemos ver que en este espacio se va a acomodar un área de juego para niños. Aquí podemos ver una perspectiva general del diseño de la quinta. Pasemos al siguiente proyecto. Aquí podemos ver otro proyecto de una casa de fin de semana. Esta es lo que es la propuesta de fachada. Aquí vemos que también tendrá su alberca con su cuarto de máquinas, su regadera. Por este lado vemos que tenemos un área de asador y un área de entretenimiento que tendrá un área de juegos, un comedor para el área del asador y una sala de televisión. Aquí vemos otro ángulo del área de juegos. Aquí vemos una toma interior del área de juegos, donde podemos apreciar acá también que estará la casa, que va a ser una casa pequeña, y en la parte superior tendrá un área de terraza. Aquí vemos otra toma del área de alberca. Y aquí vemos una toma de otro ángulo de la fachada donde podemos ver que tendrá su jardín y al fondo vemos las áreas recreativas. Vamos a pasar al siguiente proyecto. A continuación les vamos a presentar el proyecto más grande que nos tocó realizar en este año. Es una casa de campo. Esta es la vista de la palapa, que tendrá una estructura de concreto y un techo de madera con capacidad aproximada para 50 personas. Por acá vemos lo que es el área de la alberca y al fondo vemos el área de sala y comedor de la casa. Aquí vemos otra toma. Aquí vemos otra toma de la palapa y el área de alberca, que tendrá un jacuzzi. Aquí estamos viendo otra toma del área del patio. Aquí vemos una toma del área de palapa. Vemos la barra. En este lugar se ubicará el asador para dar servicio a estas mesas. Aquí vemos también, estamos proponiendo un área de fogata. Aquí vemos lo que es la propuesta de la fachada principal. Esta es la propuesta para la sala, que tendrá su chimenea y tendrá vista directa hacia el área social. Esta es el área de sala y comedor. Al fondo vemos la cocina. Aquí vemos un detalle de la propuesta de la cocina. Otra toma de la sala comedor. Y esta es otra vista de la fachada. Vamos a pasar al siguiente proyecto. Esto que estamos viendo en sí ya no son proyectos de nuestra autoría. Estos son proyectos que nos traen clientes para que le hagamos lo que es la visualización arquitectónica o renders, como se le llama. Aquí solo nos encargamos de hacer la renderización. Vemos este proyecto de una alberca que tiene un jacuzzi, estos detalles con piedra. Al fondo vemos que tiene una palapa. Esta es una renderización de un proyecto de un cliente que nos trae el proyecto y nosotros hacemos lo que son las vistas en 3D. Aquí está otra toma. Esta es una renderización también para un cliente de una pequeña alberca de 4x4.
Aquí tenemos otro render de una alberca de noche. Aquí tenemos otra renderización de un proyecto de una alberca que tiene este detalle que es muy agradable, de un asoleadero, su cuarto de máquinas. Aquí vemos otra toma nocturna y por aquí vemos otra renderización que realizamos de una alberca también. Bueno amigos, esperemos que les haya gustado el video. Recuerden que nosotros nos dedicamos a la realización de proyectos arquitectónicos, a la realización de renders y sobre todo nos especializamos en lo que es la gestoría de trámites urbanísticos o licencias de construcción. Si requieres algún servicio, en la descripción del video encuentras nuestros medios de contacto.